Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestros lunes de arte. Gracias, como siempre, por hacer parte de la programación de Campestre Virtual y por estar conectados con nosotros, quienes creamos estos espacios para poder llegar a ustedes con todas las actividades para los diferentes gustos. Como siempre, les agradecemos el hacer parte y también agradecemos a nuestra junta directiva, a su presidente Gonzalo José Oliveira, a nuestro gerente Rolando Rojas, por esos espacios que nos permiten justamente estar más cerca de nuestros socios y toda nuestra comunidad. Hoy, como siempre, vamos a estar desarrollando un tema en todo este ciclo de conferencias de arte a cargo de nuestro historiador del arte, Juan Carlos Londoño. Estamos hablando del quinto tema, expresionismo, es lo que vamos a tratar hoy. Pero antes de darle paso a Juan Carlos y mientras se siguen conectando todos nuestros socios y nuestra comunidad, los invitamos a ver la programación de Campestre Virtual para esta semana. Este martes 13 de junio, gran conversatorio sobre el COVID-19. De la mano del grupo de médicos COVID del Valle, abordaremos los más recientes estudios sobre tratamientos, medidas de protección y vacunación. Modera el médico internista Marco Martínez. El miércoles 14, en nuestras tardes musicales, disfrutaremos del concierto Las Sinfonías de Beethoven. El jueves 15, en nuestro cineforo se presentará El Día de la Marmota. Freezing their butts off waiting to worship a rat. Weatherman Phil Connors. El viernes 16 tendremos un conversatorio musical sobre la vida y obra de Lucho Gatica. El sábado 17 tendremos la conferencia de historia Día de la Independencia de Colombia, de la colonia hacia un nuevo amanecer histórico. Y el 18 de julio, en nuestro domingo de películas, se presentará Book Club. Bueno, esta es la programación de Campestre Virtual para que ustedes se conecten a todas estas actividades que sean de su gusto, por supuesto. A Juan Carlos lo tendremos también el próximo sábado hablando de la independencia de Colombia, así que también invitadísimos a todas las personas que siempre se conectan para conocer más de historia, de arte y demás, para que estén con nosotros ese día. Por ahí nos está saludando el señor Octavio, bienvenido, y a cada una de las personas que se conectan con nosotros. Qué bueno tenerlos en este espacio, como siempre. Recordarles la actividad, nosotros estaremos escuchando la conferencia de Juan Carlos y al final haremos las preguntas, resolveremos todas las dudas que ustedes tengan a través del chat o a través de aquí de forma interna o también levantando la mano para poder habilitar los micrófonos y que ustedes mismos puedan realizar la pregunta a Juan Carlos. Así que muchas gracias de nuevo, Juan, buenas tardes y adelante. Lorena, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en estos momentos de ampliación de cultura y de arte. Pues como mencionaba Lorena, el próximo sábado los voy a estar acompañando a ustedes también en un espacio de historia donde de antemano les aviso que vamos a mirar algunos aspectos que a veces se descuidan de ese acontecimiento, como son sus antecedentes y también darle como un enfoque estético a todo lo que vino a ser ese momento histórico tan importante para nosotros como país. Entonces, el día de hoy vamos a ver el expresionismo alemán. Entonces, a partir de este momento voy a apagar la cámara de video. Les solicito que apaguemos los micrófonos y entonces comenzamos la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por su asistencia, como siempre, y entonces damos comienzo. Gracias. Bueno, muy bien, entonces hoy lo que vamos a ver es tal vez una de las vanguardias más complejas y más polémicas entre las que hemos visto hasta el momento. Y lo digo porque de una u otra manera lo que estaban leyendo estos artistas era un mare magnum político y económico bastante complejo en la Alemania de principios del siglo XX, donde lo que hace finalmente es generar en estos artistas una preocupación por esa misma realidad, pero tratar de darle una lectura o una interpretación a través del arte. Entonces, como lo dice su denominación, básicamente lo que hacen estos artistas es darle una mayor relevancia a la subjetividad.
vuelvo y repito, la subjetividad para nosotros, como lo he mencionado en conferencias anteriores, es algo muy normal dentro del arte, pues porque estamos parados en un siglo XXI donde ya han acontecido todas estas vanguardias de principios y de mediados y de finales del siglo XX, que de una u otra manera le han dado muchísima fuerza a la subjetividad, entendiendo la subjetividad como una liberación de esos temas impuestos, ¿cierto?, por el sector oficial del arte y por la academia misma. Entonces, para nosotros es muy extraño entender que este fenómeno era un fenómeno de ruptura. Sin embargo, el arte nunca fue expresionista o expresivo o subjetivo, sino hasta la entrada del siglo XX. Eso quiere decir que durante muchísimos siglos el arte tenía una función que era estar al servicio de una élite para poder promover o promocionar o publicitar, ¿cierto? Digamos, los aspectos que tenía la misma élite. Entonces era una especie como de pancarta política y económica donde la parte subjetiva pues no era valorada ni se tenía en cuenta y de una u otra manera eso se consideraba así. Con la entrada de las primeras vanguardias, eso finalmente es lo que se viene a romper. Entonces empezamos a ver un arte que se está preocupando es por el arte y no un arte que está al servicio de otra cosa que no tenga que ver consigo mismo. Entonces eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces una de las pretensiones fundamentales del expresionismo era espiritualizar el mundo. Entonces estamos hablando ya no de unas vanguardias que tienen como núcleo de origen Francia, que de una u otra manera ya lo habíamos visto en las vanguardias anteriores, que no es gratuito que se hubiese dado ahí, pues porque finalmente su gran antecedente viene a ser la Revolución Francesa. Pero hay un aspecto que si bien no surge en Francia, sino en Inglaterra, se expande por toda Europa, que viene a ser la industria. Y esa industrialización lo que hace es afectar seriamente el modus vivendi, la forma de vida del europeo, trayendo consigo también una serie de movimientos, de cambios y de giros que vinieron a ser bastante traumáticos para esas generaciones. Entonces, esos cambios traumáticos afectaron también el orden de lo político y de lo económico, ¿no? Porque de una u otra manera, los procesos artesanales que empiezan a desvanecerse dan lugar a una industrialización que va generando la era de la máquina, que va alterando los medios de desplazamiento, las formas de comunicación y también, pues, en últimas, la forma de entenderse como sociedad, como pueblo o como nación. Entonces, los expresionistas evidentemente empiezan a hacerse una serie de preguntas a la luz de esa industrialización emergente desde una postura postromántica. Recuerden ustedes que el romanticismo, que era uno de los periodos anteriores al siglo XX, pues estaba como desde la literatura más que todo, asumiendo un desencanto frente a la realidad, y por eso vemos ejemplos claros como Frankenstein, esa obra literaria tan maravillosa, y otras de orden literario donde pues, el suicidio, el desencanto, el desamor, vienen a ser como, digamos, los aspectos fundamentales. Entonces, en el caso de los expresionistas, encuentran refugio en el cuadro, ¿no? En la pintura, para poder expresar nuevamente sentimientos humanos de una manera pues, libre, utilizando un fuerte colorido y un dibujo agresivo. Entonces ya no era ese color, cierto, que era como explorativo en el caso de los fauvistas, o ese color que era una herramienta de exploración, digamos, desde la óptica, como lo hacían los impresionistas, sino era un color libre, ¿cierto? Pero a la vez agresivo, que venía acompañado de la deformación, ¿cierto? Como estrategia emocional. Entonces, el expresionismo, como decía al principio de la conferencia, es tal vez uno de los más polémicos, aunque todos obviamente lo fueron en su momento, pero cuando hablo de lo polémico, en este caso me refiero a los acontecimientos que se estaban dando en la Alemania de su momento. Recordemos que cae el imperio alemán y entra a forjarse poco a poco lo que se reconoce hoy en día como la República de Weimar, que se funda en 1919 y que empieza a romperse, a fragmentarse por los pronunciamientos revolucionarios por parte de la izquierda en Alemania
y la aparición del nacionalsocialismo. Entonces, toda esta aparición de nuevas formas ideológicas, políticas, pues fueron el resultado de un proceso económico y social que estaba en detrimento debido a la caída pues, de la monarquía alemana, por decirlo así, y no de otra manera. Entonces el expresionismo alemán se va a conformar inicialmente por dos grupos que vendrían a ser el grupo de El Puente y otro que vendría a ser el del Jinete Azul, siendo El Puente, digamos, el de formación más temprana y el Jinete Azul de formación posterior. Otra cosa que quiero también mencionar a nivel histórico y político es que, si bien es cierto que todavía no se había conformado la República de Weimar, que fue en 1919, donde se hizo una nueva constituyente, la problemática social y económica se venía, digamos, vislumbrando y se veía cada vez más fuerte a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y de una u otra manera, digamos que el acontecimiento más impactante para esa crisis fue la aparición del comunismo, ¿no? Que de una u otra manera, pues como ustedes ya saben, surge en lo que era Rusia y va a dar lugar para la conformación de la Unión Soviética, pero empieza a expandirse hacia otros lugares de Europa y entre ellos pues está Alemania. Entonces, digamos que esos roces ideológicos entre lo que era la izquierda, el nacionalsocialismo y una democracia que estaba tambaleando precisamente por, digamos, no haber dado lugar para reemplazo de ese sistema monárquico anterior, pues fue lo que dio lugar para que este grupo de artistas de una u otra manera trataran de expresar, de ahí sale la palabra expresionismo, una serie de pinturas que mostraran, digamos, como esas desviaciones y esa decadencia, ¿no?, que se estaba viviendo en las ciudades alemanas de su momento. Muy bien. Entonces, para comenzar con sus protagonistas, nada más ni nada menos que Edvard Munch, ¿cierto? Muy conocido. Sin embargo, es importante mencionar que Edvard Munch no se consideraba a sí mismo expresionista, pero fue un inspirador de esa generación de expresionistas que vamos a ver a continuación. Fue muy reconocido de una u otra manera en Escandinavia, porque él no es alemán, es noruego, sino que su forma de pintar, su forma de expresar, de una u otra manera era muy pertinente para dar cuenta de esa desilusión ante esas condiciones contemporáneas de su momento. Y de una u otra manera leer de una manera muy asertiva esa alienación humana que se estaba empezando a generar con el surgimiento de lo que había mencionado anteriormente, como es la máquina, ¿cierto? Lo que viene a ser también los medios de comunicación, la cámara fotográfica, y la rapidez que de una u otra manera esto generaba en las personas, pues de una u otra manera iba a constituir una especie como de drama en su momento. Entonces, este drama de una u otra manera, con el surgimiento de la industrialización, pues pone en tensión también las relaciones, digamos, del núcleo familiar, las relaciones sociales, las relaciones de género, porque empiezan a aparecer ideologías que empiezan a enmarcar el comportamiento de las personas, ¿no? Entonces, mientras el comunismo decía que se debía hacer de esta manera, digamos que un concepto un poco más democrático decía que era de una manera distinta, y el nacionalsocialismo de una u otra manera como que los combinaba. Entonces, las personas de una u otra manera, pues era inevitable que entraran en un espacio de tensión que de una u otra manera, pues se ve reflejado en las propuestas de esos artistas, ¿no? La tensión de una u otra manera es una especie como de desgarramiento que se da en la realidad que de una u otra manera a nivel técnico, pues se empieza a ver reflejado también en sus pinturas. Entonces, aquí estamos viendo la famosa obra de Edvard Munch, El Grito, que como se pueden dar cuenta ustedes, fue hecha en 1893. Por eso les decía anteriormente que si bien es cierto que se conforma la República de Weimar en 1919 y fracasa, de una u otra manera, todo lo que viene a darse también alrededor de lo que es el siglo XX, principios del siglo XX, tiene sus antecedentes. Ahora, recuerden ustedes que para poder también entender el expresionismo alemán, hay que entender lo que pasa en lo que corresponde a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que el nacionalsocialismo, Hitler, ¿cierto?, como su comandante, como su dirigente, de una u otra manera cambia
digamos, el territorio europeo en términos geopolíticos y de una u otra manera va a afectar la vida del europeo hasta tal punto que va a desencadenar en una primera y en una segunda guerra mundial. De hecho, menciono, ya que acabo de traer a colación a Hitler como, digamos, el gran responsable de todo esto, y es que para Hitler, cuando ya toma el poder, de una u otra manera, estos artistas eran considerados artistas degenerados, ¿cierto? No, hay que mencionar también que Hitler ingresó a la Academia de Bellas Artes de Berlín y él lo que hacía era témparas y dibujos a la manera clásica, ¿no? Pues digamos como una proyección de lo que se planteaba desde el siglo XV con el Renacimiento. Una noción de lo bello, de lo perfecto y de lo idealizado. Pues no es gratuito que de una u otra manera las producciones artísticas de los expresionistas le hubiesen parecido una producción muy lejana de lo que vendría o debería ser el arte. De hecho, hace una exposición en Berlín más adelante, donde la va a clasificar y la va a denominar como los artistas degenerados, o sea, monta muchas de estas obras en un espacio exhibitivo, expositivo, a manera de burla. Es tan solo cuando termina la Segunda Guerra Mundial que estas obras empiezan a ser miradas, valoradas histórica y estéticamente por el arte, por la historia del arte. ¿Cierto? Pero en su momento estos artistas estaban relegados al ocultamiento, al rechazo, porque evidentemente el nacionalsocialismo es el que termina siendo, digamos, el movimiento ideológico imperante en la Alemania de su momento. Pero vuelvo y repito, en este caso, Edvard Munch, desde 1893, o sea, una década antes, incluso 2 décadas podría ser antes del surgimiento de la Primera Guerra Mundial, ya estaba viendo cómo de una u otra manera estas ideologías se impugna y la industrialización vertiginosa iba alterando el comportamiento humano. Entonces la pintura del grito no hay que leerla como algo autorreferencial, que de hecho lo es. O sea, el personaje que se está cogiendo el rostro y gritando es el mismo artista, pero de una u otra manera también es la misma sociedad. Y los personajes que se van alejando en el puente, de una u otra manera es la sociedad burguesa indiferente frente a esos cambios sociales que se están generando. Entonces, aquí evidentemente vamos a ver una serie de pinturas que no tienen nada y absolutamente nada que ver con lo decorativo, sino que de una u otra manera son una especie como de imago o de imagen de protesta o de imago o imagen de reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Entonces, así, Edvard Munch no haya de una u otra manera sido de esa primera generación, ni un expresionista, se le considera por algunos historiadores del arte como el gran iniciador precisamente de este fenómeno vanguardístico. Y vemos pinturas como esta que está aquí a continuación, donde vemos a la clase obrera saliendo de las industrias, donde vemos en sus rostros reflejados un agotamiento, una alienación, una especie de comportamiento corporal muy lejano de lo salubre, ¿cierto? De lo que tiene que ver con la salud. Son cuerpos enfermos y algunos de ellos casi que con rostros ausentes, como podemos ver a los que están acompañando a los 4 principales en el centro de la imagen. Entonces aquí el mal dibujo o el dibujo inacabado, el dibujo mal hecho, no es algo por incapacidad técnica o por falta de conocimiento pictórico, sino es más bien una estrategia de esa imagen que da cuenta o se convierte en un reflejo de lo que estaba pasando en la sociedad en su momento. Muy bien. Ahora vamos a empezar a ver a los grupos que conformaron el expresionismo alemán, ¿no? Que como ya había dicho es el puente y el otro es el jinete azul. Dentro del puente hay uno muy importante a mencionar que es Ernst Ludwig Kirchner. Este sí ya es alemán. Recuerden ustedes que Munch, Edvard Munch, algunos el apellido lo dicen Munch, pero bueno, es noruego, ¿no? Por eso decía que fue un gran inspirador, pero Kirchner es un alemán que de una u otra manera hace parte de esa sociedad, de ese desencanto, pero el dato interesante de este artista es que él toma aspectos que se habían desarrollado en el impresionismo y de una u otra manera lo combina con una fascinación que tiene el artista de la madera africana. Recuerden ustedes que los primeros artistas en mirar la producción artística cultural
o incluso religiosa de otras culturas fueron los artistas de las primeras vanguardias. Eso no quiere decir que antes no se vieran piezas de estas culturas ajenas o distantes a la europea, pero se veía como con el exotismo propio de la clase dirigente que puede verla en un museo, pero no con esa mirada o esa fascinación para poder, digamos, capturar o inspirarse, digamos, en la misma para poder producir un arte europeo de una u otra manera. Muy bien. Entonces, este artista en 1911 se va para Berlín, donde empieza a pintar, entre otras, una serie de escenas callejeras que constituyen pues, una de las muestras más importantes, según la crítica y según la historia del arte, del expresionismo alemán. Entonces vean ustedes esta pintura, como les decía, muy lejana de esa concepción decorativa que la mayoría de la gente tiene, que no es que esté mal. El arte tiene como diferentes, digamos, líneas de consumo. Uno vendría a ser la más habitual para el común, es la decorativa, otra vendría a ser la de inversión. Hay personas que compran arte como una inversión, sin importar el gusto particular incluso del mismo comprador o del mismo vendedor, sino teniendo en cuenta como la trayectoria del artista, digamos, lo pertinente o lo visual, la capacidad, lo visionario que haya sido con la producción de ese arte dentro de un contexto y un marco de tiempo específico. Entonces aquí estamos viendo un retrato del artista hecho en 1915. El artista llega en 1911 a Berlín, en 1915 entra a ser parte de las tropas, ¿cierto?, alemanas de la Primera Guerra Mundial. Recuerden ustedes que la Primera Guerra Mundial va de 1914 a 1918. Muchos de los artistas expresionistas, incluso otros que no aparecen en los libros, fueron obligados a ir a combate. Entonces, lo que estamos viendo acá es una especie como de retrato de lo que vivió él al ir o asistir como soldado a la guerra. Entonces estamos viendo un cuerpo completamente famélico, excesivamente longilíneo, delgado, alargado, con una tez amarilla, ¿no?, que de una u otra manera pues no es habitual a lo que vendría a ser la apariencia de una piel sana. De hecho, también hay que mencionar que la tuberculosis estaba rondando frecuentemente las filas de combate y de una u otra manera muchos de ellos se contagiaban. Y no solamente la enfermedad, sino también las mutilaciones. Entonces aquí estamos viendo cómo, aunque él de una u otra manera no perdió ninguna de sus partes del cuerpo, estaba hablando de la cantidad de mutilados en el frente, en el combate. Entonces, como les decía, eso también es importante entenderlo y mantenerlo fresco en la memoria, y es que el expresionismo es como un documento político y social, donde no daba cabida, pues obviamente, imágenes bellas, porque pues la guerra y la industrialización acelerada, pues no traían nada bello en términos de la existencia humana. Y vean ustedes acá, ya en 1931, en un periodo de entreguerras, donde el artista, ya de una manera más reposada, de una u otra manera sigue mostrándonos lo incisivo de, digamos, de esas vivencias, ¿no? Entonces estamos viendo acá cómo el rostro está a medio realizar. Hay una, digamos, perdón, no hay una totalidad, digamos, de esa identidad primaria que da el rostro, sino algo completamente inacabado. Y vemos cómo la luz solar entra, se convierten como en incisiones, en cortes, en una especie como de cuchilla que entra en el espacio y de una u otra manera profundiza esa pérdida de lo humano que se da con lo incompleto o lo inacabado del rostro del mismo artista. Muy bien. Vamos a pasar entonces a otro, que es Carl Schmitz-Rottluff, alemán también, integrante pues, del Puente, como estamos viendo, y que escribe, ¿no? Ya recuerden ustedes que les había dicho en la conferencia anterior del fauvismo que la única vanguardia que no escribió fue precisamente esa, ¿no?, del fauvismo. Todas las otras vanguardias, pues de una u otra manera escribían sobre arte. Sin embargo, el manifiesto, los manifiestos realizados por los expresionistas no solamente se enfocaban en lo que tenía que ver con el arte, sino también a lo que vendría a ser la cultura y cómo esta se estaba viendo de una u otra manera viendo afectada por esos acontecimientos económicos y políticos convulsos. Muy bien. Ahora, su estilo es un poco más vigoroso y áspero, combinando con gradaciones lo que son los planos lisos y esto pues también. De una u otra manera, cada uno tiene como su propio estilo, pero
pero siguen siendo altamente desgarradores, un dibujo, digamos, decadente, entre comillas, para otro que no lo comparta, pero pues de una u otra manera ellos estaban era mostrando en sus pinturas una especie de espejo de la realidad, ¿no? Este fue uno de los artistas, como les comentaba, que fue, digamos, considerado como artista degenerado por el régimen de nazi, ¿no? Esa es la pronunciación correcta en alemán, por el régimen nazi. Y no solamente él, sino otros. Y ya les había dicho pues, que incluso hicieron una exposición, una especie como de burla, una parodia, una cosa horrible. O sea, exponerlos frente a todo el pueblo alemán en un sitio expositivo para burlarse prácticamente de lo que ellos estaban haciendo como una especie de no arte o de arte degenerado o de arte innecesario bajo las premisas, obviamente, por supuesto, del nacionalsocialismo, ¿no? Entonces vean ustedes acá, en un país cualquiera alemán, vemos, aquí ya no estamos viendo, digamos, el color diverso y explotado que veíamos, o salvaje que veíamos en el fauvismo, sino estamos viendo es una manera rápida, incisiva, angustiante y ansiosa de poder representar un lugar. Entonces aquí esas líneas de pigmento aplicado rápidamente no tienen la exploración libre del fauvismo, sino es un reflejo nuevamente de cómo los acontecimientos que acabo de mencionar estaban afectando la realidad de las personas y pues evidentemente los artistas como seres humanos pues estaban reflejando esa, desde su mirada subjetiva y personal también los mismos acontecimientos. Muy bien. Entonces, vean ustedes cómo empieza a transformarse la realidad en el expresionismo alemán. Es como si pasáramos la realidad por un filtro que, digamos, irrumpe, corta, fisura, rompe. Entonces, estamos viendo acá como una imagen de una casa en una población alemana cualquiera, es cierto, hecha mal hecha, como lo definió Hitler. Ya sabemos que ese mal hecho no lo compartimos en la actualidad, afortunadamente, porque era altamente expresivo y de un valor político innegable, pero no es el salvajismo de los fauvistas, ¿no? Es el desgarro de la sociedad que de una u otra manera ellos percibían y les daba la libertad a ellos de poder, digamos, plasmarla en el arte sin que el tema fuera directo. O sea, aquí ya no estamos viendo una pancarta política, ¿o es cierto? O una especie de escritura de demanda frente a una realidad, sino que de manera plástica y de manera estética, pues obviamente se veían esas formas desgarradas, inclinadas, cortadas, afectadas, dañadas, que en últimas, pues es interesante en términos históricos darse cuenta pues la habilidad que desarrollaron para poder plasmar una especie como de atmósfera que se estaba viviendo en una Alemania, digamos, con situaciones bastante difíciles. Otro artista muy importante, también considerado degenerado por el nacionalsocialismo, fue Emil Nold, o Emil Hansen, llamado posteriormente, y considerado también uno de sus integrantes más importantes, pero él, a diferencia de otros, él sí toma muchísimo la influencia del fauvismo y se retira. Los otros artistas, digamos que eran un poco más activistas, si la palabra vale, ¿cierto? Pero Emil Nold era un solitario. En ese sentido, digamos, un postromántico también. Por eso es importante también recordar que los expresionistas son postrománticos entendidos no en ese romanticismo de lo afectivo, sino en ese romanticismo de lo literario, que ya habíamos visto al principio de la conferencia. Muy bien. Entonces vean ustedes acá cómo de una u otra manera y en su soledad, él empieza de una manera, digamos, como melancólica a representar una serie de imágenes imperfectas, desoladas, cierto, tristes. Esta pintura ahora que la estoy viendo, les pido excusas, me pido el permiso de hacerlo, me recuerda muchísimo a la etapa azul de Picasso, que ya sabemos que utilizaba esa coloración precisamente. Pues bueno, la etapa azul de Picasso tiene que ver con la pérdida de un gran amigo y entra en una gran depresión. A diferencia de la etapa rosa, donde son una serie de imágenes muchísimo más inspiradoras, con esperanza también, ¿no? Entonces, en el caso de Emil Nold, estamos viendo un personaje que también, de una manera muy parecida a lo que hace Picasso en su etapa precubista, pues nos da cuenta como de un desencanto, una tristeza, una emocionalidad medio turbia, que pues obviamente pues, se ve reforzada por la soledad que de una u otra manera decide tener.
Y esos arlequines, ¿no? Una pareja de arlequines. No se nos olvide que los arlequines del siglo XVIII, XIX, ya ha entrado el siglo XX, bueno, el siglo XX realmente cambia por la noción de payaso, pero los arlequines son como la fase posterior a lo que vendría a ser el bufón de la corte del rey. Recuerden que el bufón era aquel que era el único que se podía burlar, pues obviamente del rey, que era la cabeza, digamos, de un reino. Y era un ser maltrecho, era un enano, era considerado una persona deforme. Pasa después al arlequín, que es el que sale a las calles y ese que empieza de una u otra manera a distraer a la gente. Y ya el payaso del siglo XX, que ese es el que se contrata en las fiestas y cosas por el estilo. Pero todos tienen como algo macabro, no sé, yo creo que yo cuando era niño veía un payaso y me moría del terror. No sé, había como tal vez detrás de esa máscara, de ese rostro, pues como la vida del payaso, ¿no? Como esa vida triste, esa vida que es tapado por una máscara. Entonces no creo que sea gratuito que el artista haya utilizado estos personajes para mostrar como esa tristeza por esa realidad, por esa atmósfera social y política que estaba invadiendo a la Alemania en su momento. Ahora pasamos al otro grupo, que es el del jinete azul, para iniciar con Franz Marc. Ahora, Franz Marc es, tal vez, a mi parecer, uno de los que rompe ese imago o esa imagen que muestra la decadencia, y lo que hace es encontrar como estrategia un efecto contrario, y se basa muchísimo en la naturaleza. Entonces empieza a utilizar colores muy vivos, pero siempre centrando la atención en la naturaleza, en la fauna, en la flora, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo ese término aparece mucho dentro del arte, ¿no? Sublimar. Cuando una persona tiene una experiencia muy fuerte, el arte sirve como una especie de sublimación para no representar esas imágenes de una manera como tan literal, sino que de una u otra manera oponerse o darle un giro de 180 grados para terminar haciendo una serie de imágenes que son esperanzadoras, ¿no? Entonces, como les decía, se centraba muchísimo en la naturaleza y en la fauna. Entonces era una persona que le fascinaba representar animales, caballos, ciervos, terneros, y pues una especie como de símbolo de esperanza, y pues así lo reforzaba pues a través del color. Tal vez para nosotros, que nosotros ya estamos en este momento en la cuarta fase de la era industrial, ya vamos para el transhumanismo, la era del chip, como llamo yo, pues hablar de pintar caballos, animales y ciervos, digamos que sería para una persona que viviera en el campo. Pero es que al inicio de la industrialización, ¿cierto? Las ciudades eran muchísimo más pequeñas y los animales, ¿cierto? Estaban cerca a esas zonas urbanas pequeñas, y la frontera entre lo rural y lo urbano no estaba tan definida como es en la actualidad. En la actualidad ya vemos que las ciudades separan claramente lo que es la urbe de las zonas rurales distantes. Bueno, eso me imagino que ya va a cambiar dentro de poco por todo lo que estamos viviendo, porque las personas hay una propensión cada vez más alta de buscar lugares donde no haya muchas personas, pero es por razones distintas. No es es para buscar, digamos, aire libre y no estar tan juntos unos a otros, porque pues de una u otra manera esto ha creado una especie como de reacción frente a ese tema, ¿no? Entonces, en el caso de este expresionista, pues es distinto, porque su contexto y la noción de lo urbano y de lo rural pues eran muy distintos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La noción de lo urbano, tal como la vivimos en la actualidad, es algo que se vuelve eh, cada vez más fuerte, diría yo, a partir de la década de los 80, donde empiezan a concentrarse cada vez más personas en las ciudades de una manera masiva. Entonces, ver cómo un alemán, en medio de esta coyuntura, empieza a distanciarse, y de una u otra manera también siendo expresionista, porque está representando animales de colores que no corresponden a la realidad, ¿cierto? Con una aplicación, ¿cierto? De la paleta, del pincel, completamente rápida, ¿cierto? Y expresiva. Vuelvo y repito, considerado mal arte por el nacionalsocialismo, y específicamente por Hitler, que, bueno, hay textos que dicen que fue rechazado por la Academia de Bellas Artes, y hay otros que dicen que se retiró pues para poder de una u otra manera combatir, pues bueno, hacer todo lo que hizo, que fue
bastante feo, por no decir otra cosa. Muy bien, entonces vean ustedes acá los animales que representan, ¿no? Uno de una manera a partir como de la mancha, del color, y otro de una manera un poco más geométrica y definida. Esta imagen del tigre de Franz Marc va a ser inspiración para personas como Picasso. Como Picasso, lo que pasa es que obviamente el cubismo parte de la geometría, pero la deja atrás y entra en unas preocupaciones, digamos, conceptuales y técnicas muy distantes. Pero artistas como Franz Marc fueron mirados por artistas como Picasso, ¿no? Y recordemos que Picasso es uno de los grandes personajes de la historia del arte. Y de una u otra manera, pues es interesante que haya tomado como referentes artistas como Franz Marc. Evidentemente no con pinturas como la del caballo, pero sí pinturas como la del tigre. Entonces estamos viendo cómo la naturaleza ya deja de ser real, se convierte en una serie como de figuras cúbicas o de manchas. Cuando una persona hace una pintura que tiene manchas, eso es expresionista. Muchas personas en la actualidad que no han tenido la oportunidad de tener conocimiento sobre historia del arte, piensan que pinturas hechas con manchas es arte abstracto, porque no hay figuración. No, no, más adelante, en el siguiente ciclo de vanguardias que vamos a ver, vamos a aprender que la abstracción es una postura estética altamente racionalista y que se empieza a dar a la luz del surgimiento del comunismo. Vasily Kandinsky es el creador de la abstracción contemporánea, ¿cierto? Y ruso, y de una u otra manera perteneciente al grupo del expresionismo. Lo vamos a ver, de hecho, en la conferencia de hoy. Entonces, cuando uno ve, vuelvo y repito, una pintura que es inacabada o hecha con manchas, uno no está viendo arte abstracto. El hecho de que no haya figuración no le da la noción de abstracción. Pero mucha gente sigue pensándolo así. Y eso lo vamos, como les decía, lo vamos a ver más adelante con detenimiento. Muy bien. Otro de sus integrantes es August Mack, ¿cierto? Perteneciente pues al Jinete Azul, y viaja, a diferencia de los otros, viaja a París, ¿cierto? A Francia, y de una u otra manera ahí se empieza a inspirar de algo que se llama el orfismo. Ahora, ¿qué es el orfismo? Recuerden ustedes Orfeo y la lira, entonces, ¿cierto? Entonces, digamos que el orfismo está tomando lo musical o lo sonoro, ¿cierto? Lo lírico, para poder de una u otra manera, digamos, tomar inspiración en él, y además por el cubismo. Recuerden ustedes que todas las vanguardias, sobre todo las primeras, se intercruzan, no hay una que venga después de la otra, se inspiran, pero hay diferencias entre sí, porque los ismos, el expresionismo, el cubismo, el fauvismo, son ismos, son islas, o sea que tienen manifiestos o pronunciaciones estéticas completamente claras y diferenciadas entre sí, pero eso no quiere decir que no se miraran y se revisaran entre sí, ¿vale? Muy bien. Entonces, este artista básicamente lo que hace es reflejar, digamos, lo que estaba pasando en París, el fenómeno de la moda, y darse cuenta que de una u otra manera la clase burguesa era una clase indiferente frente a la realidad. Entonces, lo que hace es una serie de pinturas de mujeres en las ventanas digamos, de las tiendas, comprando sombreros, comprando todo este tipo de cosas, pero son mujeres que de una u otra manera, como les decía, estaban como ajenas a esa situación. Entonces era, a pesar de que hay una, digamos, fuerza en lo cromático, como en los casos anteriores, su preocupación seguía siendo expresionista porque tenía que ver, digamos, como una mirada o una postura política frente a esas diferencias sociales. Muy bien. Y aquí Vasily Kandinsky, el que les mencionaba ahorita, el ruso, pero integrante del Jinete Azul, tal vez el más teórico e investigador de todos, ¿cierto? No quiere decir que fuese el más importante. Sin embargo, al igual que otros artistas, no solamente se preocupa por hacer arte, sino por indagar qué es hacer arte en una especie, digamos, como de espacio-tiempo histórico específico. Eso lo lleva a la teoría y a la investigación, no a la exploración, por ejemplo, libre que tenían los fauvistas, sino a una investigación que, como menciono ahorita, digamos, coyuntural,
para ver los fenómenos y los cambios que se están dando. Y evidentemente esa racionalidad que trae consigo el comunismo, que se opone a, según el comunismo, la no racionalidad de, digamos, del orden de lo religioso, va a dar lugar para que empiece a transformarse aún más el arte. Entonces, Vasily Kandinsky empieza dentro del expresionismo, que es lo más lejano a la abstracción. Es lo más lejano a la abstracción. Yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, de lo que fue el cristianismo. El cristianismo no nace, ¿cierto? En otro lugar que no sea el Imperio Romano. O sea, en el lugar menos apropiado surge el cristianismo. Y digo menos apropiado porque pues obviamente iba en contra de todo lo que vendría a ser un sistema imperial, ¿cierto? Y aparece un sistema completamente distinto, que es un sistema obviamente monoteísta, y rompe y cambia completamente la historia de la Roma imperial y la convierte en otra cosa completamente distinta, que pasa por una primera fase que vendría a ser evidentemente la Edad Media, ¿cierto? Fragmenta el imperio en últimas. Entonces, Vasily Kandinsky, digamos que se forma dentro del expresionismo, pero termina generando el expresionismo. Y yo les quise traer 3 imágenes para ver la transición de aquello que es altamente expresivo, como esta pintura de 1909, para poco a poco ir de una u otra manera transformando las cercanías a la realidad, a lo reconocible en la realidad visible, para ir creando un tumulto de formas que, aunque hay partes de ella que se reconocen dentro de la realidad, cada vez se vuelven más alejadas de la misma, para llegar a imágenes como esta. Nosotros aquí estamos viendo entonces ya abstracción. La primera abstracción es lírica. La segunda abstracción es racional. Entonces ahí aparece el suprematismo y el neoplasticismo. Pero la primera, la primera forma de expresión, de abstracción en Occidente es por parte de Vasily Kandinsky, y es completamente racional, sí, pero de una u otra manera se para todavía en lo lírico. Digamos que es lo poco que podemos reconocer de lo expresivo dentro de la abstracción de Vasily Kandinsky. Sin embargo, nosotros aquí no estamos viendo planetas o pisos de parqués o reloj con forma de pirámide. No, nosotros estamos viendo formas alejadas de la figura que están hablando de sí mismas en una composición realizada. Cuando lleguemos al arte abstracto lo voy a profundizar mucho más, por supuesto, pero aquí no estamos viendo representación de absolutamente nada. Es el ojo humano cuando llega, digamos, esa información visual al cerebro que tiende y se obliga a hacer asociaciones libres para poder ver representaciones en esto que tan solo son formas. Pero lo interesante de este artista es que en un contexto completamente, digamos, o distante o distinto, como el ejemplo que acabo de poner del cristianismo dentro del Imperio Romano, surge dentro del mismo, pero va a generar un cambio completamente opuesto que vendría a ser la abstracción. La abstracción viene a ser un arte completamente de orden filosófico y estético puro. Es el purismo máximo del arte, que tal vez fue la manera en que los artistas encontraron un escape o una liberación de un arte que durante siglos estaba condicionado por las premisas, los caprichos de los encargantes, fuese de tipo monárquico o de tipo burgués. Entonces, evidentemente estamos hablando de unos artistas que, digamos, están en la periferia, ¿cierto?, de la burguesía, están por fuera de la misma, y pues obviamente de la monarquía que, como ya he mencionado, en esta fase de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es que empieza a decaer con total fuerza. Eso no quiere decir que del siglo XV al siglo XIX la monarquía fuese potente, pero existía y con fuerza. Lo que pasa es que la clase burguesa, que es una clase emergente a finales de la Edad Media, pues obviamente le quita terreno. Bueno, entonces hay otro momento, ¿cierto?, que se llama el expresionismo de Viena, donde aparecen 2 personajes muy importantes. Uno de ellos es Kokoschka, Oskar Kokoschka, que de una u otra manera va a hacer una serie de pinturas donde lo más relevante, ¿cierto?, viene a ser la penetración psicológica. Son imágenes muy fuertes. Evidentemente, como lo dice el párrafo, pues empieza con un estilo basado en el Art Nouveau,
pero de una u otra manera empieza a entrar en ese terreno de lectura profunda de esa realidad y entonces se le reconoce por esa carga psicológica que le da a sus imágenes. Entonces, aquí si ustedes recuerdan bien, en una de las conferencias que di del simbolismo, donde hablábamos de Gustav Klimt, donde esos cuerpos, esas telas y esos mosaicos empezaban a crear una danza, no es la misma danza expresionista que estamos viendo acá. Aquí hay una especie de decadencia, son unos cuerpos que están, digamos, como destruyéndose a sí mismos y de una u otra manera también en un espacio de destrucción de los elementos que rodean en la composición. Lo mismo podemos ver aquí. Y aquí hay que mencionar una cosa, ¿no? Esta es una pieza que se hace en 1948, o sea que ya había finalizado la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la lectura que hace el artista de cómo quedaron algunas ciudades europeas. Aquí estamos viendo Florencia, que se supone que no fue tan afectada, y vemos cómo él utiliza el color rojo, que vendría a ser, digamos, como el color de la violencia o de la sangre, por decirlo así, cómo se convierte de una u otra manera en la techumbre de estas ciudades europeas, ¿no? Como la cantidad de sangre que se ha derramado en combate. Ahora, recuerden ustedes que la Primera y la Segunda Guerra Mundial es tal vez el momento, tristemente, donde en la Primera Guerra Mundial se lanza gas químicos para matar personas, para matar soldados, pero también mueren civiles. No se nos olvide que eh, bombardeaban las ciudades. O sea, no era como en antaño o antes del siglo XX, donde las batallas se daban en las afueras a campo abierto, donde había una especie como de código de honor, donde pues de una u otra manera la población civil no se veía afectada de una manera masiva, pero los bombardeos eran sobre las ciudades. Berlín quedó completamente destruida al final de la Segunda Guerra Mundial. Ni hablar de lo que fue el bombardeo de Nagasaki y Hiroshima, o sea, algo aberrante de nuestra especie, lo que pasó, digamos, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no es gratuito que veamos pinturas donde incluso 3 años después del final de la guerra, se ve como si cayera una especie de capa delgada, como un eco de esa muerte y de esa violencia a través del color rojo en la techumbre de las pinturas. Y bueno, vamos a otro de sus integrantes que es Egon Schiele. Egon Schiele, austriaco, no alemán, pero bueno, hay que entender que ser austriaco y ser alemán ahora es algo distinto, ¿no? Porque no hay que olvidar que antes del siglo XX el imperio austrohúngaro era uno solo y abarcaba también lo que era parte de Alemania, el mismo Hitler, digamos que tenía mucho que ver con eso. Entonces es una cultura germana, básicamente, una cultura, digamos, de Europa Oriental, que recogía a estos personajes, así no fueran alemanes, alemanes como tal, y los integraba a este fenómeno de expresar esta realidad a través del arte. No es gratuito que también Hitler los haya rechazado por aquel presupuesto que tenía del purismo ario y toda esa cantidad de cosas que le interesaban a este personaje, que de una u otra manera lleva en contravía finalmente a lo que él mismo era, ¿no? Por ahí hay textos donde dice que él tenía incluso raíces semíticas o semitas, entonces, personaje polémico, loco de aquellos de atar, pero bueno. Entonces, Egon Schiele, al igual que los otros expresionistas, utilizaba estas líneas inconexas, estas pinceladas rápidas, nerviosas, angulares, pero tratando de darle un poquito de cualidades eróticas, en el caso de este artista, a su trabajo. Entonces, él lo que hacía era, la parte erótica tenía que ver con el cuerpo desnudo, con la desnudez, pero de una u otra manera, ese erotismo que era provocador, de una u otra manera también era decadente, como podemos ver acá. Entonces los cuerpos son cuerpos que de una u otra manera están cortados, fisurados, angulados, la aplicación de la aguada es rápida, el color se ensucia. Aquí no estamos viendo una combinación. Por ejemplo, como podría ser el caso de Vasily Kandinsky, que era maravilloso. Para mí Vasily Kandinsky fue un gran expresionista, pero también fue un observador maravilloso de lo que hicieron los fauvistas. En el caso de este artista, de Egon Schiele, estamos viendo a un artista que pinta manchando, ensuciando. Vean ustedes las manos, son unas manos completamente cadavéricas, anguladas, digamos deterioradas, un rostro que está alterado incluso por la misma posición de la mano. Y
aquí, pues, incluso más, vean ustedes, incluso la mutilación del cuerpo, ¿no? Aquí hay como una danza, como una sexualidad, un erotismo decadente, pero no es porque esté criticando la desnudez ni el erotismo, sino porque lo que estaba aconteciendo en Alemania era mucho más fuerte de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Nosotros lo que conocemos a nivel histórico es lo que nos llega en los documentales, cierto que de una u otra manera también está peluqueado, editado, adaptado, bueno, una cantidad de cosas. El solo hecho, nosotros pertenecemos a generaciones que nos acostumbramos a ver documentales en blanco y negro. Hasta hace relativamente poco con la tecnología digital, estamos viendo, digamos, documentales que se han hecho anteriormente en blanco y negro a color. Y uno ahí, pues no sé, me pasó a mí, yo miraba esas imágenes y ahí decía, eso pasó. Cuando uno ve un documental en blanco y negro es como un dato histórico donde el narrador adquiere protagonismo, pero cuando uno ve esas imágenes en color lo trae como a la realidad y es algo que dice uno tremendo, ¿no? Entonces los cuerpos de Egon Schiele son cuerpos que son mutilados, entrecorpados, afectados por esos cambios sociales y económicos que vivió Alemania en su momento. Es que, para ser sincero, la sociedad alemana fue víctima también del nacionalsocialismo, se dejó permear por una ideología, pues que de una u otra manera también tenía atisbos de esperanza para ellos, porque también hay que tener en cuenta que el comunismo se estaba tomando las calles y estaba haciendo de las suyas también. Entonces la gran preocupación que se tenía en Alemania es que llegara el comunismo, que estaba de una u otra manera llegando de Rusia, y más adelante en 1922 ustedes saben que se conformó definitivamente la Unión Soviética y se había cogido todo lo que hasta la década de los 90 llamábamos los cordones de los países de la cortina de hierro. Por eso no es gratuito que de una u otra manera Hitler haya tomado Polonia, que era un país grande y estaba en el límite entre la misma Alemania y todos esos países y lo que vendría a ser esa bola de nieve que iba creciendo y creciendo llamada el comunismo que venía de Rusia en su momento. Entonces era un momento, vuelvo y repito, para el alemán muy difícil, muy difícil. Había muchísima pobreza, había, bueno, una cantidad de cosas que no se alcanzan a imaginar, que de una u otra manera le permiten a uno entender por qué estos artistas, y repito, no eran artistas ni del sector oficial, ni pertenecían a la clase privilegiada, por lo tanto, pues estaban afectados por esta realidad, y la única manera de poder expresar lo que ellos percibían era de una forma, valga la redundancia, altamente expresiva, completamente incisiva, y no podía ser de otra manera sino decadente. Muy bien. Y ya llega como una segunda ola, digamos que había dos grupos, el puente y el jinete azul, un segundo momento de los mismos, que es lo que acabamos de ver del expresionismo de Viena, y una segunda oleada que se llama la nueva objetividad. Y ese título es muy importante, porque si estamos hablando de obras que son altamente subjetivas, que son como impresiones personales de la realidad, para estos artistas esa subjetividad viene a dejar de ser subjetividad para convertirse en una objetividad. Es como, por decirlo así, no de otra manera, dejar de pensar con la cabeza para pensar con el corazón y darle el valor a eso que de una u otra manera pues, se puede considerar no racional. A nosotros nos dice desde chiquitos, niño, piense con la cabeza, no le meta tanto corazón al asunto, porque de una u otra manera la emocionalidad puede llevarnos a una mala jugada, pero hoy en día vemos incluso eh, acontecimientos donde vemos que la racionalidad nos ha llevado y nos sigue llevando a una serie de situaciones de manera global o internacional complejas, porque son ideológicas y las ideologías tienen sustento teórico y la teoría se supone que es juiciosa, ¿cierto? Que se hace aseveraciones basadas en la realidad y vean todo lo que ha pasado en el siglo XX y lo que está pasando ahorita. Entonces, Otto Dix es uno de los integrantes de la nueva objetividad y de una u otra manera es parte de esta República de Weimar que había comentado inicialmente en la conferencia. Por lo tanto, sus obras van a ser, digamos, van a tener una carga de literalidad un poco más reconocible que los otros artistas. Hasta el momento no hemos visto ninguna pintura que tenga atisbos de realismo como la tiene esta, de naturalismo. Entonces, aquí estamos viendo cómo este artista está mostrando la decadencia de esa sociedad, el olvido de la clase dirigente, las preocupaciones que tiene que vivir la persona de a pie, y en este caso mostrando
a las primeras personas que se rechazan en la sociedad y se les lleva al olvido, que son las prostitutas. Entonces aquí estamos viendo cómo de una u otra manera está mostrando el artista Otto Dix, en este caso, las diferentes edades de la prostitución. Entonces vemos a la mujer joven, a la mujer no tan joven, a la mujer que ya está en una edad de madurez y a una mujer que ya está, digamos, del otoño al invierno de su vida, a la vejez. O sea, son mujeres que de una u otra manera pues, se convierten en personas importantísimas porque de una u otra manera ayudan, digamos, como a estos hombres que están, y no me refiero a los artistas, sino a los hombres en general en la Alemania de su momento, a recurrir a esos espacios para encontrar un poco de música, un poco de danza, un poco de fiesta y también, digamos, como de encuentro corporal, de encuentro sexual. Entonces las pinturas de Otto Dix son documentos políticos. No como los otros que son documentos políticos, pero donde la preocupación es estética. Aquí la estética es un pretexto, ¿cierto? O sea, la pintura es un pretexto para hacer una denuncia. Entonces aquí estamos viendo un tríptico que realmente es un políptico, porque como se pueden dar cuenta tiene 4 naves y no solamente 3, donde muestra a estas tropas desplegándose hacia la zona de combate. En el centro mismo del tríptico vemos el acontecimiento bélico en todo su desgarro. Estamos viendo estos cuerpos avaliados, estos soldados en las trincheras, acompañados de los escombros de los bombardeos, y una fase posterior, que es algo que no sé si mucha gente sabía, pero después de los combates, pasaban aviones tirando cal desde el aire para evitar que estos cuerpos en descomposición pues crearan una especie de epidemia expansiva. Entonces la cal de una u otra manera evitaba la putrefacción acelerada, la estancaba para que se pudieran retirar los cuerpos. Y en la parte de abajo, en la nave final o en la última nave, vemos cómo lo que queda como resultado es la muerte. Entonces vemos aquí un ser humano ya en la fase, digamos, de rigor mortis, y no de rigor mortis, sino está enterrado esta persona en un ataúd bajo tierra. Entonces, como se pueden dar cuenta, no se parece a los otros, donde hay una deformación de esa técnica realista que viene del siglo XV, que se proyecta y se transforma hasta el siglo XIX, sino que mantiene ese realismo, pero es un documento político, ¿no? Es como decir, vean, esto es lo que está pasando. Bueno, y para terminar, quiero hacerlo con un escultor francés. Y no tiene nada que ver con los fenómenos que se estaban dando en Alemania, que acabo de mencionar. Sin embargo, es el primero de los escultores, ¿cierto?, que se une a esas rupturas de las primeras vanguardias. Como hemos visto hasta el momento, la ruptura se da en la pintura porque la fotografía le quita su lugar. Pero es que la fotografía no le puede quitar el lugar a la escultura, porque la escultura es tridimensional, cosa que la fotografía no es. Entonces, Auguste Rodin, francés, de una u otra manera, se va a basar, oigan esto, se va a basar en las esculturas inacabadas de Miguel Ángel. Esculturas que Miguel Ángel nunca acabó, por lo tanto nunca fueron escultura, sino que en algún fallo, algún error, alguna cosa mal hecha, lo llevaron a él a dejarlas de lado. Esas precisamente fue las que tomó Auguste Rodin como referente, como inspiración para hacer su escultura expresionista, sí, pero siempre y cuando recordemos que no tenía nada que ver con ese activismo o esa vivencia directa que tuvieron los expresionistas alemanes, pero altamente expresionista o expresiva por digamos, lo mal hecho de las superficies, esa despreocupación por la perfección, esa superficie completamente grumosa, que para un escultor, incluso en el momento de las primeras vanguardias, esto no sería arte tampoco. ¿Por qué? Porque era una escultura fea. Vean ustedes acá una de las obras famosas de ese artista del monumento a Balzac. Si ustedes se dan cuenta, vean, es un rostro feo. La capa, el vestido que lo envuelve no es perfecto. La superficie de la escultura no está acabada, está a medio acabar. Entonces es interesante cómo
¿cierto? Este artista toma algo que no es arte o algo que está inacabado o que se dañó, como fueron las esculturas inacabadas de Miguel Ángel, para poder inspirarse y hacer un arte que, vuelvo y repito, la mayoría de estos artistas que hemos visto, incluso los de las vanguardias anteriores, vinieron a ser valorados mucho tiempo después, con algunas excepciones. Ya sabemos, por ejemplo, Magritte, ¿cierto? Picasso es un personaje interesante porque es el único artista que ha expuesto en un museo, en el Louvre, ¿cierto? Pero la mayoría de esos artistas, sus producciones artísticas y sus preocupaciones estéticas vinieron a ser valoradas mucho tiempo después. Ahora, Rodin no es una excepción. Hoy en día, mostrar una escultura como la del Pensador, pues es obviamente un ícono de la historia del arte, pero para una persona de 1880 esto era una defecio artístico. O sea, no era arte, era arte degenerado. De hecho, la noción, vuelvo y repito, de arte degenerado no se la dieron los expresionistas. Tal vez la definición de expresionismo sí, pero no la de arte degenerado, eso lo dio fue el nacionalsocialismo. Sería interesante que aquellos que son curiosos se metan y vean imágenes de las acuarelas y los dibujos de Adolf Hitler para que se den cuenta cómo él quería mantener esa pintura clásica, ese dibujo clásico, que de una u otra manera, pues, es muy común entre los que quieren revivir, digamos, los imperios, ¿no? El sábado vamos a ver cómo de una u otra manera la indumentaria de estos próceres de la patria estaba siguiendo los patrones, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte. Entonces ahí hay unas cosas súper interesantes. Mirar el arte a través de su coyuntura, de su entorno, de los fenómenos que lo envuelven, es la mejor manera de acercarse a las búsquedas y a los logros de esos artistas. Entonces, el expresionismo alemán evidentemente era un arte feo, pero es que eso era lo que estaban buscando, no un arte bello, porque la realidad que estaban viviendo de agradable y de bella no tenía nada en absoluto. Entonces, para cerrar ya la conferencia del día de hoy, aquí es donde aparece algo que se llama la estética de lo feo, ¿cierto? Que de una u otra manera es una prosaica o una estética de lo cotidiano, como veíamos en las primeras vanguardias, donde hay gente común, pero ya lo feo empieza digamos, verse o a utilizarse como estrategia para denunciar o para, de una u otra manera, digamos, explorar nuevas posibilidades de la creación artística. Pero eso antes del siglo XX era inaceptable. Vale, muy bien. Bueno, y eso es todo por hoy. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. Lorena, no sé si quieres decir algo o abrimos el espacio para las preguntas que quieran hacer los participantes. Claro que sí, Juan Carlos, como siempre agradecerte por toda esta entrega, por las conferencias tan dinámicas, por tu explicación, por el tono. Bueno, como siempre disfrutamos muchísimo de toda esta información. Muchas gracias. Y ahora sí habilitamos entonces el espacio de las preguntas. Quienes quieran hacerlas directamente les habilitamos el micrófono. También pueden dejar sus preguntas a través del chat o hacerlo de manera interna. De ahí vamos resolviendo si tienen alguna duda. Gracias, Lorena. A ti, Juan, muchas gracias. Juan Carlos. Octavio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Tú qué tal? Bien, sí, señor, muchas gracias. Bien. Ahora que hablaste de lo feo, alguna vez leí una definición de lo cursi que decía que lo cursi es algo feo con un toquecito de belleza. ¿Tú qué opinas de eso? De acuerdo. Lo que pasa es que lo cursi era algo hasta la década de los 50, donde entra el arte pop con el arte kitsch y lo convierte en otra cosa distinta. No sé si me hago entender. O sea, lo cursi, de una u otra manera, es aquello que es bello, pero que se empieza como a ridiculizar por el otro, ¿cierto? Pero cuando llega la cultura pop, el arte pop de los 50, empieza a utilizar lo que no es arte, ¿cierto? Como cajas de jabón, una lata de tomate, ¿cierto? Y la vuelve un objeto bello. Digamos que el pop art empieza a desembellecer lo que no es bello por su propia naturaleza. Entonces, me parece muy chévere lo que estás mencionando, ¿no? Cómo lo cursi de una u otra manera entra como un fenómeno de reflexión dentro de lo que es la noción de lo bello. Porque es que la noción de lo bello desde la antigüedad, desde los griegos, o sea, estaba enmarcada precisamente por la noción de equilibrio, armonía, ¿cierto? Y simetría.
Entonces, las imágenes que nosotros vemos acá no son simétricas, son asimétricas, y no solamente a nivel pictórico o técnico, sino también son asimétricas en cuanto a su postura política, porque están en la periferia. Entonces fueron artistas rechazados, lo que ellos hacían se consideraba feo. Entonces, la fealdad del expresionista alemán tiene, digamos, una belleza, ahí sí sería cursi, pronto conectándolo un poco ahí, pero desde lo político. Pero no porque ellos estuvieran haciendo una obra de arte que fuera cursi. Sí me hago entender. No sé qué opinas de lo que te acabo de decir. Oh, muy interesante. Muy bien, gracias. A ti, Octavio, muchísimas gracias. Gracias, Octavio, como siempre, por participar y por hacer sus preguntas. Por aquí tenemos otro comentario. Felicitaciones, excelente conferencia, mil gracias. La señora Rosa, y por acá tenemos otra pregunta, Juan, te la voy a leer, de la señora Liliana. Buenas noches, quisiera saber si los artistas considerados como degenerados tenían alguna forma de protegerse de los nazis y de los que los perseguían. Gracias. Algunos de ellos tuvieron que ir a combate. Los que regresaron afectados psicológicamente. Algunos de ellos tuvieron que retirarse de Alemania. Y eso es algo que comparten un poco con los integrantes, por ejemplo, desde la arquitectura como la Bauhaus. Ustedes bien saben que la Bauhaus surge en Alemania y le toca retirarse a sus integrantes hacia Estados Unidos. Muchos de esos artistas terminan siendo obligados a irse de Alemania, y hay otros que, pues, digamos que mueren allá, pero no había forma de, digamos, de protegerse del nacionalsocialismo, sino que a eso me refiero con activistas, eran personas con un temperamento muy aguerrido, no violento, sino, digamos, aguerrido en el sentido de que estaban en desacuerdo y asumieron las consecuencias que eso les hubiera podido traer. Entonces, esa sería la respuesta, tristemente. Algunos de ellos lograron vivir varios años, pero pues obviamente son como testigos de lo que pasó en ese momento, ¿no? Y de lo que les tocó vivir, que no era nada fácil, y no había forma, digamos, como de protegerse de esa ideología, pero digamos que en términos personales, pues buscaban refugio en casas de conocidos, de amigos. Fue una situación muy compleja, ¿no? Muy distinta a la que podemos vivir hoy, porque ya los medios de comunicación ayudan a que eso no suceda, pero de todas maneras en su momento era esconderse en casas de amigos y arriesgarse a que los cogieran en cualquier lugar, nada que hacer. Gracias. Ok, Juan, muchas gracias. Otro comentario de la señora María Isabel. Muy buena conferencia, mil gracias. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Nos vemos el... Perdón. Octavio, te escucho. No, yo haría un comentario complementario respecto a la Bauhaus que acabas de mencionar. Su fundadora, a Walter Gropius, le fue muy bien en Estados Unidos, pero muy bien. Claro. De hecho, el rascacielos que originalmente, en Manhattan, que originalmente era el de Pan Am y ahora MetLife, es diseño de él y muchas otras obras. Claro, O sea, claro. Sí. Claro, por eso lo puse como paralelo o como ejemplo o como similitud. Lo que pasa es que evidentemente le fue mejor a los arquitectos que a los artistas, digamos en el caso de los expresionistas, porque no se nos olvide que los Estados Unidos quedó como el gran vencedor, con una cantidad de dinero resultado de haber sido el vencedor, y ellos entran en un proyecto de convertirse como en el nuevo modelo de modernidad en Occidente. Entonces fue mucho más importante para ellos los arquitectos que los artistas, cosa que no va a pasar, digamos, después, digamos, con los artistas nacionales, los artistas norteamericanos. Por ejemplo, Jackson Pollock es un ícono de la historia del arte estadounidense y de una u otra manera es un proyecto político de Estado. Lo patrocinaron completamente, entonces, pero en el caso de los expresionistas alemanes, no tuvieron tanta suerte como los arquitectos que tuvieron que salir de Alemania, los de la Bauhaus, porque precisamente la arquitectura era mucho más relevante y mucho más potente para ese proyecto, digamos, de visibilización occidental como el nuevo imperio moderno, por decirlo así, según palabras que estoy tomando prestadas de John Lennon, ¿no? Okay, gracias. Gracias, Juan. Gracias por esas preguntas. Por aquí tenemos otras preguntas que nos han llegado. Sí, aquí hay otra que dice que aquellos que tuvieron que migrar. Ajá, creo que esa pregunta tenía que ver con lo que acabo de comentar con Octavio. Así es. Eso sí. Por eso el comentario, muchas gracias, muy claro como siempre.
Aquí hay otro que dice, algunos compradores de arte intentaron ayudarles a irse de los países perdedores al estilo de lo que hicieron los norteamericanos al robarse los científicos alemanes. No, en el caso de los expresionistas alemanes corrían la misma suerte que los artistas de las otras vanguardias. O sea, no había compradores, porque es que ellos estaban por fuera del sector oficial. O sea, era un arte no solamente considerado degenerado por Hitler, sino que no, la gente no sabía, no podía entender cómo esto se podía llamar arte, porque el sector oficial estaba acostumbrado a lo que se producía en la academia y de una u otra manera lo que avalaba la burguesía o la monarquía. Y esos, los integrantes del expresionismo alemán ni eran burgueses ni eran monarcas, y de una u otra manera eran hacedores de arte y no compradores. Entonces, vuelvo y repito, los artistas del expresionismo alemán vienen a ser reconocidos mucho tiempo después. Tiene que acabar la Segunda Guerra Mundial para que sean valorados. Y esa valoración que se les da tiene que ver además con lo que se sumó al holocausto judío. Y es que de una u otra manera fue una aberración lo que pasó ahí, tanto con el holocausto como, digamos, la definición que se dio por parte del nacionalsocialismo de estos artistas. Entonces fue hasta 1945 o después que ya se empezó a valorar y empezó a comprarse, por supuesto, pero en su momento no había forma de que se les ayudara, digamos, a vender su obra y muchísimo menos a sacarlos. Ya, si ellos salían de Alemania era como lo hicieron, eh, creo que Roland Barthes, de una u otra manera escapa a pie del nacionalsocialismo y termina muriendo, suicidándose. Son historias muy fuertes, muy desgarradoras realmente, la que tuvieron que vivir. Es que no solamente los judíos vivieron eso, mucha gente, aparte de los judíos, tuvieron que vivir es persecución, asesinato, violencia, porque era acabar con todo lo que no fuera puro. Y lo único que veía como puro era la raza aria, entonces ahí quedaba por fuera mucha gente. Como digo, judíos y no judíos. Fue una aberración histórica lo que se cometió ahí. Muy bien. Gracias, me queda muy claro que sufrieron muchísimo. Bueno, ese es el comentario a la respuesta que acabas de dar, Juan. Y yo creo que así sí podemos ya finalizar por hoy nuestro quinto tema del ciclo de conferencias de arte. Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros, por supuesto, a ti, Juan, por el tiempo y la disponibilidad siempre. Como siempre, muy contento de compartir este espacio con ustedes y bueno, los veremos este sábado 17 de julio si Dios quiere. Así es, Juan, justamente queríamos despedir invitándolos a toda la programación de Campestre Virtual. Mañana tendremos en nuestros martes de Bienestar y Desarrollo del Ser una conferencia interesante acerca de los nuevos estudios del COVID-19. Tendremos a un grupo de médicos de diferentes especialidades hablando justamente de los tratamientos, de la prevención, de todo lo que tiene que ver con este tema. Y como dice Juan Carlos, los esperamos también el sábado para que ustedes puedan conocer un poco más acerca de la historia de la independencia. Gracias y que tengan todos una feliz noche. Muchas gracias. Chao.